5 minutos. Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos, a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a este segmento del Ser Mujer, en el cual comparte con ustedes nuevamente su hermana en Cristo, Belén Olivas. Vamos a compartir hoy este tema que nos habla cuando los demás me decepcionan. Este es el tema que veremos el día de hoy. El lunes pasado miramos precisamente sobre lo que son calumnias, difamaciones y chismes. Y miramos cuánto nos dañan estos pecados. Precisamente nos lleva a veces hasta, ahora sí, a matar, no con una pistola, pero sí con nuestras propias palabras. Y decía por fin este tema, dice: en concreto debemos ser muy cuidadosos al referirnos a otras personas, pues la lengua es un arma sumamente filosa y nadie tiene derecho a usarla en contra de un hermano. Pero si somos nosotros los que hemos sido dañados por la lengua de alguien, mas no debemos tener temor. Nuestro Padre, tarde o temprano, nos justificará ante todos, aun cuando nosotros guardemos silencio o nuestra voz parezca no ser escuchada. De todo esto, Él sacará frutos preciosos que enriquecerán nuestra vida y nos harán más fuertes. En este caso, cuando a nosotros nos han calumniado, cuando a nosotros nos han difamado o nos han involucrado en chismes. Pero yo creo que si en este caso yo he hecho esto, yo creo que debo de restituir el daño que he causado, precisamente para no ser causa de que el alma a quien ofendí, a quien lastimé, se vaya a perder, o en este caso la mía. Pero para poder entrar más de lleno al tema, vamos a orar, sabiendo y reconociendo que sin esa gracia del Señor solamente será algo humano. Que es cierto que el libro nos enseña muchísimo sobre estos temas, pero más si en este caso el Espíritu Santo nos da la unción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor que procedes del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, lo que he de decir, lo que he de callar, lo que he de escribir, lo que he de hacer y cómo lo he de hacer para obtener tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Oh buen Jesús, en ti pongo mi fe, mi confianza y mi perseverancia. Jesús, reclamamos tu preciosa sangre sobre cada miembro de nuestro cuerpo interno y externo. Reclamo, Jesús, tu preciosa sangre sobre esta cabina, sobre los micrófonos, sobre las ondas radiales, de manera, Señor, que tu enseñanza, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. Virgen María, acompáñanos, ayúdanos y enséñanos siempre a escuchar la voz de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil disculpas por mis lentes, que son un poco oscuros, pero son también para poder leer. Entonces, cuando los demás nos decepcionan, que esto suele suceder, esto, como dice el tema, es el pan de cada día.
dice que a veces esperamos tanto de los demás que cuando nos fallan nos sentimos decepcionados. Y sobre todo cuando nosotros tenemos una imagen tan especial de una persona y cuando nosotros descubrimos de alguna manera sus debilidades de la persona y que esas debilidades vienen a dañarnos a nosotros, a lastimarnos, o a veces nos sentimos agredidas por las actitudes de estas personas. Entonces, es entonces cuando nos desilusionamos, ¿verdad? Y a veces tendemos también de alguna manera hasta alejarnos de Dios. A veces las actitudes de otra persona también a veces nos alejan de Dios. Entonces, esto es el pan de cada día. Esperamos de nuestra familia comprensión y apoyo, de nuestros amigos lealtad, condescendencia, compañía de nuestros colegas en el trabajo, solidaridad, servicio, etc. Pero el mundo no está hecho a nuestra medida, ni responderá siempre de acuerdo a nuestras expectativas. Por eso decíamos en el tema pasado que a veces cuando nosotros esperamos cosas tan diferentes de las personas y que humanamente no nos pueden dar todo lo que nosotros necesitamos, entonces a veces nos decepcionan o a veces nos hieren o lastiman, que a veces caemos en una depresión que ya de ahí ni queremos levantarnos. ¿Por qué? Porque creíamos nosotros que esa persona era perfecta y perfecto solamente Dios. Es el único que no nos va a dañar y que aunque sus intenciones son siempre buenas, ¿verdad? De parte de Dios, más sin embargo, a veces de Dios mismo, a veces salimos lastimados, salimos agredidos, ¿verdad? Por parte de Dios, precisamente porque no sabemos de qué manera Dios trabaja con nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de lo que es Dios, de qué manera Dios trabaja, entonces nosotros es cuando vamos aprendiendo, ¿verdad? De qué manera Dios quiere trabajar en nosotros, ¿verdad? Sobre todo cuando nos ha quitado, decimos, algún familiar. Dios se ha llevado algún familiar muy cercano, nuestros padres o hermanos o amigos, y a veces nosotros tendemos a tener resentimientos en contra de Dios, pero es una idea equivocada. Pero quiero decirte ya con la experiencia, lo que he vivido, quiero decirte que estoy convencida que Dios lo menos que quiere es lastimarnos, mucho menos agredirnos. Entonces, en este caso, Él es el que siempre está para sanarnos, para liberarnos de cualquier herida que nosotros podemos recibir. Entonces, definitivamente, un error común es idealizar a las personas o simplemente esperar que reaccionen como nosotros. Pero nada de esto pasará con seguridad porque cada cabeza es un mundo y completamente diferente y ajeno a cada uno de nosotros. Yo recuerdo cuando recién yo inicié a ir a la iglesia, conocí a una mujer inteligente, una mujer verdaderamente con tantas virtudes, que era aparentemente una roca, que nada la doblaba, que nada la tiraba. Y sobre todo muy inteligente esta mujer. Y siempre ella buscaba siempre algo nuevo. Siempre no era conforme con lo que tenía, con lo que hacía. Siempre quería llegar más allá. Y para mí esa mujer era una estrella.
una estrella que yo no la podía alcanzar. Cuando yo recibí mi primer retiro, ella estaba en ese retiro predicando, y la mera verdad, todavía hasta la fecha, la mera verdad, es mi heroína esa mujer, mis respetos para esa mujer. Pero hubo un momento en el cual el Señor me tenía que enseñar que esa mujer es humana, que esa mujer me podía fallar, me podía lastimar. Y llegó un momento en el cual no fue ella quien me lastimó, sino yo fui por una imprudencia que yo la lastimé a ella. Y entonces la herí tanto que después ella cambió completamente sus actitudes conmigo. Entonces dije, ¿cuál es la razón? Hasta después que ella dijo cuál era la razón. Entonces dije yo, bueno, entonces, ¿qué pasó con esta mujer que para mí era una estrella? Y esa estrella se cayó. Precisamente el Señor nos va enseñando, aparte de ser una estrella que yo creía que nunca la iba a poder alcanzar, jamás la iba a poder alcanzar. Y digo, pues equivocadamente, porque si a Dios lo alcanzamos, ¿por qué a una persona humana no? Pero son precisamente ideas que uno tiene, que conforme va uno aprendiendo, va uno cambiando esas actitudes. Entonces, esto es lo que mucho nos pasa, ¿verdad? A veces creemos que esa persona tiene todo lo que nosotros esperábamos, y vamos a ir viendo tantos ejemplos que nos ponen para poder entender en este tema que todos de alguna manera fallamos, que todos de alguna manera lastimamos o agredimos con nuestras palabras, pero que son razones, ¿verdad?, que de alguna manera tienen su fundamento, y simplemente somos humanos. Y como dice, cada cabeza es un mundo. Pero vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Escucha cada sábado en punto de las 8 de la noche el programa Al Pueblo de Dios, un programa conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez, un programa de proclamación y efusión del Espíritu Santo dirigido al pueblo de Dios. www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Qué aburrida estoy. ¿Qué? No te aburras, escucha Koinonia Kids. Baja al río, baja al río. Todos los sábados a las 5 de la tarde, en Radio La 1420 AM y en internet www.tjcatólico.com. Programación infantil desde la Arquidiócesis de Tijuana. Acompáñanos. Baja al río, baja al río, baja al río, baja al Jordán. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Vamos con el tema Cuando los demás me decepcionan.
Ya decíamos que cada cabeza es un mundo y cada uno pensamos tan diferente, pero que la mayoría de las veces queremos nosotros que hasta nos adivinen lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos. Y esto suele suceder mucho dentro de la relación en la pareja. A veces nos gustaría que nuestro cónyuge nos regalara una flor o que nos diera algún regalo, pero nosotros a veces no le decimos a la pareja, al cónyuge, qué es lo que nos gusta, pero sí queremos que nos adivine. Y cuando no nos adivina, nos enojamos. Entonces decimos, cada cabeza es un mundo, cada quien pensamos tan diferente. Por eso, cada quien reacciona como resultado de la suma de sus propias vivencias y sobre todo de sus propias vivencias, experiencias, intereses, cualidades y defectos. Entonces, cada uno tenemos nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias, nuestros propios intereses, cualidades o defectos. Por esta razón, ¿verdad? Cada quien somos muy diferentes. Y cuando nosotros no lo vemos de la manera positiva, es entonces cuando nosotros sufrimos. Pero cuando yo he visto, sobre todo cuando me he encontrado personas que me aceptan como soy, que me respetan como soy, entonces digo, aunque a veces soy imprudente, ¿verdad? A veces y seguido cometo errores, pero esa persona cuando la veo que me disculpa y que más que molestarse me ayuda, entonces digo, esta persona me está aceptando como soy, sabe que pensamos muy diferente, pero ojalá y que todos pensáramos así, pero precisamente por ser cada cabeza un mundo, pues pensamos diferentes. También dice que no nos queda más que aceptar, respetar, comprender y seguir adelante nuestras relaciones interpersonales. Por esta razón nos cuesta mucho trabajo el amarnos los unos a los otros. Y decimos que el amor consiste en que yo acepte a la persona como es. Sí, mientras esa persona no me agrede, mientras esa persona no me lastime, entonces yo le acepto y yo le amo. No es este el caso, ¿verdad? El verdadero amor ya lo hemos visto que no es solamente, no queda en un sentimiento, sino en una decisión de amar. Entonces esto lo aprendí de mi párroco, ¿verdad? Cuando esperas que solamente un sentimiento, ¿verdad?, te mueva a amar, pues va a ser muy difícil, precisamente porque cada uno somos muy diferentes. Entonces, también decíamos que no nos queda más de aceptar, respetar, comprender y seguir adelante nuestras relaciones interpersonales, porque de lo contrario, pues nunca vamos a poder nosotros aceptar esas relaciones interpersonales y no vamos a poder amar. Y para esto nos pone Ana María Rabaté, nos sugiere, dice, si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros, los comprendería. Si yo encontrara lo positivo en todos, ¿con qué alegría me comunicaría con ellos? Si yo cambiara mi manera de actuar ante los demás, los haría felices. Si yo aceptara a todos como son, sufriría menos y terminaría diciendo, si yo cambiara, cambiaría al mundo. Esto verdaderamente, estos temas de este libro me han interesado muchísimo, me ha ayudado muchísimo, pero este tema en especial me ha llamado mucho la atención, porque me he identificado muchísimo con este tema, muchísimo. He sufrido muchas consecuencias precisamente
de relaciones interpersonales, a veces con la propia familia, que a fuerzas quieres que te acepten como eres, ¿verdad? Que te atiendan, que te cuiden, o sea, siempre está de por medio lo que se llama el egoísmo. Siempre estamos pensando en nosotros mismos. Y recuerdo también en una ocasión también platicando con mi sacerdote, platicándole de una persona, ¿verdad?, que es sumamente difícil, bien complicada esa persona. Entonces, no supe en qué momento yo dañé a esa persona, en qué momento la lastimé, y empezó a actuar muy negativamente conmigo. Y entonces yo dije, bueno, pero yo, hasta donde yo sepa, yo no tengo conocimiento de lo que yo le he hecho, de qué manera yo la he lastimado. Entonces, ¿por qué yo pedirle disculpas si yo no tengo conocimiento de haberla dañado? Pero ella se sentía ofendida, ella se sentía lastimada de parte mía. Y entonces recuerdo muy bien que en una misa, cuando en el momento de la paz me tocó estar con ella, junto a ella, entonces yo dije, yo tenía esa lucha interior y decía, ¿qué hago? ¿O le doy la paz o no se la doy? Entonces dije, bueno, como conocida, pues yo le voy a decir, ¿verdad? Y entonces yo me acuerdo muy bien que le dije, ¿sabes qué, hermana? Le voy a poner Sonia, para no decir su nombre. Oye, Sonia, te voy a dar la paz. Le dije, pero a conciencia de que hay algo entre nosotros que ahorita en estos momentos no está funcionando. Como no sé la razón, pero de todas maneras yo te doy la paz. Pero no quedaba de todas maneras conforme. Entonces, después, esta hermana vino con mi sacerdote y le contó lo que yo le había dicho. ¿Y para qué les digo? Una santa regañada que me puso mi sacerdote, ¿verdad? Pero yo decía, ¿pero por qué? Es que yo no sé, yo no tengo conocimiento de lo que yo le hice, yo no sé por qué se siente lastimada. Y entonces me dio una razón muy poderosa. Hasta entonces yo entendí por lo que yo tenía que hacer. Y entonces me dijo, regañándome, me dijo, ¿sabes qué? Me disculpas, pero tú eres quien tiene que pedir disculpas. Y yo le decía, padre, pero es que yo no tengo conocimiento de haberla ofendido. No tienes conocimiento, pero ella se siente agredida. Y la razón más poderosa era precisamente porque yo era una hermana mayor en la fe. Entonces, dice, si ella se siente lastimada contigo, tú tienes que pedirle disculpas. Dije, ay, Dios mío, esto sí que me va a costar muchísimo trabajo. Y ciertamente me costó trabajo, pero le dije, Señor, yo quiero pedir disculpas, yo quiero perdonar. Sobre todo, no tanto era perdonar, sino pedir disculpas a esa persona que yo había lastimado, aunque no sabía por qué. Y se presentó el momento en una asamblea de alabanza que tuvimos, ¿verdad? Y en ese momento le dije, Señor, otórgame la gracia para pedir una disculpa. Y entonces, de la manera que me otorgó la gracia fue que me puso un gran deseo y un corazón generoso, un corazón en caridad, y me acerqué a ella y le dije, Sonia, perdóname, no tengo conocimiento de que te he ofendido, de la manera en que te he ofendido o te he lastimado, pero si en algo te he ofendido o te he lastimado, perdóname. Sé por la manera en que me correspondió en el abrazo que no fue de corazón. Pero lo importante en este caso era que yo en ese momento lo estaba haciendo, lo hice yo de corazón. Ya lo demás queda de parte de ella. Entonces vamos a seguir adelante, pero en el siguiente segmento. Regresamos en un momento.
Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Escucha el programa La Sangre de los Mártires es Semilla, cada domingo a las 12 del mediodía, después de la misa episcopal, conducido por el Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Conoce la sangre de los hombres que lucharon por defender a Dios y a su patria. La Sangre de los Mártires es Semilla. Te esperamos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. ¿Qué entiende la Iglesia por aborto? Bueno, pues se entiende por aborto la suspensión voluntaria de la vida. Nosotros sabemos por la ciencia, y esto no requiere de ninguna cosa religiosa, ni mucho menos, de que la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando se une en el cigoto, que es el huevo, los espermatozoides, el espermatozoo con los óvulos, en ese momento se configura un nuevo ser que tiene capacidad, si se le proporcionan todos los medios, de llegar a ser un ser plenamente desarrollado. Si yo interrumpo voluntariamente cualquiera de estas etapas, en cualquier etapa, sea en sus etapas previas, sus etapas medias o etapas finales, la vida, antes del nacimiento natural, significa pues que es un aborto. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, 1420 AM. Son las 2 de la tarde, 33 minutos. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Continuamos con el tema cuando los demás me decepcionan. Ya hemos visto y estamos viendo de qué manera nosotros nos hemos sentido decepcionados, y que ya decíamos también que esto es el pan de cada día. Entonces, no podemos ir por el mundo tratando de ajustar las cosas a nuestro parecer, a nuestra medida, y sobre todo reclamando a diestra y siniestra el proceder de nuestros hermanos, diciendo cosas como estas: ¿por qué no tratas de ser más puntual? Siempre es el mismo problema contigo, desperdicias mi tiempo. ¿No entiendes que me lastima que te comportes así conmigo? Me disgusta que tengas esas actitudes con mis amigos. Me desespera que siempre dejas la puerta abierta. ¿No te cansas de ver todo el día la tele? Ya ponte a hacer algo productivo. Y otras cosas más que nosotros a veces decimos. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo que necesitamos no es buscar cambiar a los demás,
sino buscar cambiar nosotros mismos. Por ejemplo, siempre sabemos que detrás del pecado hay una virtud. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a ver las cosas según la mujer cristiana, la estamos viendo, ¿verdad? Ya la virtud. Entonces, cuando nos atacan a nosotros con el pecado, nosotros tenemos que poner en práctica la virtud. Por ejemplo, que nos dice, ¿por qué no tratas de ser puntual? Siempre es el mismo problema contigo, desperdicias mi tiempo. Entonces yo creo que siempre en este caso, ¿verdad? Podemos, en este caso, nosotros ser puntuales. Y yo creo que tenemos que echar a trabajar nuestra imaginación y ver de qué manera positivamente podemos enseñar a la persona a que no sea impuntual, sin lastimarla. ¿No entiendes que me lastima que te comportes así conmigo? Me disgusta que tengas esas actitudes conmigo. Me desespera que siempre la dejes la puerta abierta. Pues, ¿cuántas veces tendré que ir yo a cerrar la puerta? Sin decir nada, tal vez voy a enseñar mejor, sin decir nada, ir a cerrar yo la puerta, ¿verdad? Que diciendo siempre, ¿por qué no cierras la puerta? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si vamos a ofender a los demás. Entonces yo creo que siempre lo positivo es poner en práctica las virtudes. Entonces, cambiar las actitudes de los demás son terrenos fuera de nuestro alcance, de nuestra voluntad. Hoy, en estos momentos, me recuerdo mucho, yo pertenecía a un ministerio de la arquidiócesis, muy grande este ministerio de intercesión, y siempre me llamaba mucho la atención las actitudes que tomaba la coordinadora del ministerio. Y recuerdo mucho que había una hermana ahí que ahora sí, primero éramos como enemigas, siempre había algo que nos incomodaba, algo que no nos gustaba, y a veces yo creo ni sabíamos ni qué era. Al caso era que esta hermana, Francis, el Señor la bendiga, siempre había algo que no le gustaba de mí y a mí había algo que no me gustaba de ella. Entonces se notaba mucho, y entonces la coordinadora lo que empezó a hacer, a mí me decía Francis y a ella le decía Belén. Y siempre este juego lo hacía ahí. Oye, Francis, no me llamo Francis, soy Belén. Oye, Belén, no soy Belén, soy Francis. Y siempre de esta manera, hasta que llegó el momento en que esta actitud que la coordinadora tomó, ahora sí nos llevó a ser amigas. Y éramos amigas, después éramos muy amigas. Y luego ya nos daba risa, ¿verdad? Porque ahora sí, después platicábamos qué era lo que no nos gustaba de cada una, ¿no? Pero siempre debe de haber una táctica positiva en la cual nosotros podemos poner en práctica. Cambiar las actitudes de los demás son terreno fuera de nuestro alcance, decía, fuera de nuestra voluntad. Por mucho esfuerzo que invirtamos en hacer de alguien una mejor persona a nuestra conveniencia, siempre estará primero su disposición, la cual puede variar de un momento a otro. Simplemente no está en nosotros cambiar a otros, pero sí está en nosotros poder cambiar las actitudes de otros. De igual manera, nadie hará por nosotros lo que no hagamos por nosotros mismos. Es decir, si no tenemos intención, voluntad o disposición para cambiar alguna actitud negativa de nuestra vida, nadie podrá convencernos de hacerlo. Y esto me llama mucho la atención porque
precisamente en una dinámica que nos llegaron a hacer muchas veces para ayudarnos a madurar, a crecer, y nos hacían una dinámica en la cual teníamos que autorizar, dar el permiso de que nos dijeran nuestros defectos, pero también nuestras cualidades. Y siempre empezaban con las virtudes. Mira, tú eres esto, tú eres lo otro, todas las virtudes que podían sacarte te sacaban, pero luego venían los defectos. Entonces, en el momento de los defectos no podías hablar, no podías ni disculparte, no podías defenderte ni nada, tenías que quedarte callada. Y entonces cuando a mí me hicieron por primera vez esta dinámica, me gustó muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces yo misma no me veo mis defectos. A veces ni siquiera mis cualidades, porque a veces, ¿verdad?, tendemos como a ver solamente, a vernos nosotros, hasta agregarnos más de los defectos que tenemos. Y entonces, en este caso de esta dinámica, me ayudó muchísimo. Y a veces cuando se presta el momento con una amiga, con una hermana muy cercana, todavía lo seguimos practicando. Y esto nos ayuda muchísimo, porque cuando a mí me dicen mis defectos, entonces yo empiezo a ver la manera de cómo cambiarlos. De esta manera me ayudan a crecer. Entonces necesitamos pues cambiar el sentido de las cosas. Si yo no puedo cambiar a los demás, entonces cambiaré lo que sí puedo. Lo que sí puedo, me cambiaré a mí mismo. Entonces voy a cambiarme a mí mismo para poder aceptar a los demás. Lo que podemos también hacer es pedir al Señor que nos ayude a ser más pacientes, más tolerantes, a no tener más dominio de nuestra persona, a ser más comprensivos y empáticos con quienes nos rodean. Porque a veces, a veces estamos conviviendo en alguna comunidad, en algún grupo, tendemos la mayoría de veces a ver los defectos de las personas, de los hermanos. Y en cuanto empezamos a ver los defectos, ahora sí, ya estamos indispuestos a lo demás. Por esta razón, a mí me gusta mucho trabajar en esta dinámica cuando yo voy a predicar o cuando yo voy a dar alguna enseñanza. Inmediatamente yo hago conciencia de esto, precisamente ¿por qué? Porque a veces están viendo todos los defectos. Se peina así, está así, si trajera otra ropa, si se peinara diferente, y a veces te visten y te revisten y no escuchan ni el mensaje del Señor. Entonces, por esta razón, yo es que hago conciencia. Hay que entregarle en estos momentos al Señor mi voluntad, mi libertad, y pedirle que solamente sea lo que Dios me quiere decir hoy. No veas mis defectos, tal vez ni mis cualidades. Escucha la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos preparamos, nos disponemos para escuchar la palabra de Dios, entonces va a surgir en nosotros un cambio. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón.
En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó Recetas para una vida mejor. Sé un amigo Koinonia desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3.50 pesos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonia desde casa. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos con el tema Cuando los demás me decepcionan. Y decíamos, nos quedamos en que lo que podemos hacer es pedir al Señor que Él nos ayude a ser más pacientes, más tolerantes, a tener más dominio de nuestra persona y a ser comprensivos y empáticos con quienes nos rodean. Porque de esa manera nosotros podremos no cambiar a la persona, pero sí lo que pensamos o sentimos por ellas. Y es cierto, cuando nosotros lo vemos, ahora sí, como dicen, con la mirada de Dios, lo vamos a ver de diferente manera. Y me acuerdo muchísimo con la palabra del Señor que yo no entendía y no sabía cómo practicarla. Y entonces cuando dice la palabra de Dios, dice que en el momento en que nosotros no aceptamos a la persona, nosotros debemos de alguna manera, aunque tengamos esa lucha constante, debemos de aceptarla como es. Entonces, pero ¿de qué manera, Señor? ¿Y de qué manera? Entonces, y también cuando dice que hay que ver a los demás superiores a mí. Entonces dije, ¿de qué manera, Señor? Pues de por sí ya a veces uno tiende siempre a ver, sobre todo cuando nuestra autoestima está baja, siempre tendemos a ver mucho más arriba a los demás. Y cuando está muy alta nuestra autoestima, entonces vemos muy abajo a los demás. Entonces, pero ¿de qué manera, Señor, yo puedo practicar esta palabra? ¿De qué manera? Por más a veces que luche, no lo entiendes. ¿Cómo puedo ver superior a la otra persona? Y sea la persona quien sea, a veces a un alcohólico tirado, a veces a un drogadicto, a una persona definitivamente denigrante que esté tirada por ahí. Entonces, al estar buscando siempre y estar luchando con esta palabra, pude conseguirlo, pude ver a esa persona superior a los demás. Y nuevamente repito, con la ayuda de mi párroco, con la ayuda de él lo pude lograr. ¿Por qué? Porque él lo explicaba de una manera en la cual yo lo pude entender cuando él dijo, es que esa persona es superior a ti, porque esa persona puede hacer cosas que tú no puedes hacer.
aunque puedes hacer muchísimas cosas, pero no vas a poder hacer todo lo que esa persona hace. Y es cierto, es que cada uno tenemos diferentes dones, diferentes carismas, y lo he visto en una asamblea, lo he visto cuando estamos dando un retiro, que unos tenemos unos dones, otros tenemos otros, y que hacemos cosas diferentes. Entonces, por esta razón, pude entender y pude ver que verdaderamente la otra persona es superior a mí. Entonces, por eso dice Ana María Rabete, dice, si yo cambiara, cambiaría el mundo. Sin embargo, en ocasiones las personas nos fallan en el amor, hiriéndonos en lo más profundo de nuestro ser, causándonos daños sobre algo sagrado para nosotros. Y a veces esto suele suceder en esta lucha campante, a veces hasta llegar a la muerte dentro de la familia. Dentro de la familia. A veces hay tanta competencia, ¿verdad? Que a veces nosotros nos damos por vencidos mejor y no luchamos, ¿verdad? Y esto a veces también suele suceder muchísimo, que a veces a fuerzas quieres que tu familia te acepte, que tu familia ahora sí siempre te esté atendiendo, siempre te dé lo mejor, y llega el momento en que dices, no, es que a mí no me quieren, quiere más a la hermana fulana, a la hermana, y se da muchísimo esto en la familia. También lo he vivido, dentro de la familia, y también me mantenía quejándome, es que mi hermana me hizo esto, es que mi hermana me dijo lo otro, y me lastimaba tanto porque mi hermana no me aceptaba como soy, porque me hería, y yo siempre viendo la diferencia entre hermanas, y era algo tremendo, hasta que llegó el momento que también mi párroco me dijo, ¿sabes qué? Basta que andes limosneando el amor. El amor no se limosnea, no, el amor se da con generosidad. Pero cómo cuesta trabajo entender esto. Pero con la gracia de Dios todo se puede. Todo se puede cuando tú le estás entregando al Señor todas esas heridas que te causan, pero muy pocas veces reconocemos las heridas que nosotros causamos a los demás. En este caso, nuestro Padre tiene también una respuesta de amor. Lo primero que necesitamos hacer, primeramente, es perdonar. Necesitamos perdonar. Y a veces para nosotros es difícil, incluso imposible perdonar. Pero para Jesús, que es todo misericordia, no es imposible. Basta que tú y yo digamos, Señor, yo quiero perdonar, pero yo no puedo perdonar. Yo no puedo, Señor. Y cómo me gustó un día cuando me enseñaron, cuando tú no puedas perdonar, dile a Jesús, préstame tu corazón para perdonar, porque tú siempre perdonas, siempre perdonas. Y entonces, cuando yo no podía perdonar, yo le decía esto al Señor, préstame tu corazón para perdonar. Y cuando tú le dices al Señor, quiero perdonar, Él siempre te va a otorgar la gracia para poder perdonar. Entonces, por eso, tenemos que decirle y pedirle al Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y permite que por tu misericordia yo pueda ser capaz de perdonar. Capaz de perdonar. Y yo te aseguro que jamás quedarás defraudada, porque el Señor luchará por ti esa batalla, y esa batalla será ganada. Entonces, hoy, en estos momentos, reconocemos que nos han herido, reconocemos que nos han lastimado, que nos han hecho sentirnos que no somos nada, que no somos nadie, nos han lastimado en nuestra autoestima. Pero hoy el Señor quiere también sanarnos,
quiere liberarnos de esas ataduras. Por eso hoy vamos a decirle al Señor: Señor, aquí está mi corazón herido, Señor. Mucho me han lastimado, mucho me han herido, Señor. Pero aquí estoy ahora, Señor, reconociendo, Señor, que no me he sentido aceptada por los demás, Señor. No he sentido, Señor, el amor que necesito sentir de los demás. Mira, Señor, de qué manera me han agredido, de qué manera me han lastimado, Señor. Pero hoy quiero entregarte mi corazón herido, Señor, y decirte, Señor, que hoy quiero, Señor, perdonar a esas personas que me han lastimado, a esas personas, Señor, de las cuales he esperado su amor, su comprensión, su ayuda, su apoyo, y no lo he recibido, Señor. Mira cuánto, Señor, me ha ofendido mi esposo, mis hijos, Señor, mis hermanos de comunidad, Señor. Pero hoy quiero decirte, Señor, que necesito la gracia tuya, Señor, para poder ver sus virtudes, Señor, y no sus defectos. Ayúdame a cambiar a mí, Señor. Quiero cambiar, Señor. Quiero cambiar y ver las virtudes y no los defectos. Gracias, Señor. Gracias, porque sé que tú me ayudarás. Gracias, que el Señor les bendiga y les conceda la gracia que ahora en estos momentos necesitan. Dios les bendiga. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Señor, desde mi corazón sea un renovar.